Eh, ahora sí, el siguiente ejercicio, a ver, ya vamos a mostrar este punto de acá. A ver, este de acá. Me lo voy a copiar. Me lo voy a copiar. Y vamos a analizar el enunciado que tenemos. Ya realizamos este acá, a más, a menos, de más, de menos. Ahora, el siguiente ejercicio era el que estaba realizando la noche de ayer, ya. Y caí en cuenta que lo estaba realizando de manera incorrecta. Y entonces me volví a copiar lo de A más, A menos, B más, B menos, porque es un tanto similar, ¿ya? Sino que aquí surge una contrariedad de que el cilindro A dice que se encuentra extendido. A ver, deja caer una lata, sí, y la aplasta. Ya. Mm, y eso que acá me falta, creo, corregir el enunciado, porque decía, deja caer una lata donde un cilindro A que se encuentra extendido. Deja caer una lata. ¿Ya? Y yo anoche les hacía un dibujito en esta parte de acá para que más o menos nos demos una idea y voy a simular como que en este punto tengo como que una rampa, perdón, rampa donde están cayendo, supóngase que estas son las latitas, ya, que van cayendo por esto de acá, por este pasillito de acá. Y aquí vamos a tener el cilindro pistón A, que se va a encontrar extendido, como les digo, y las latas van a estar acá acumuladas. Ya. Y este sería el cilindro pistón A. Entonces, cuando el cilindro A, que se encuentra extendido, se retraiga, o sea, que cuando abra el paso a estas latas, va a haber un cilindro pistón B que va a estar contraído prácticamente o en su posición normal. Ya. Entonces, A se va a abrir y se va a cerrar ya para dar el paso a una o dos latas. Se abre y se cierra. Se abre, como les decía, se abre yéndose hacia arriba y se cierra, marcándolo con la flechita. Entonces van a llegar las latas hasta acá, ¿ya? Y B, el cilindro pistón B, va a salir para aplastar, hacerle un pedacito más chiquito a la lata. Entonces, aquí el enunciado me lo está pidiendo, está siendo claro conmigo y me lo está pidiendo para 10.000 latas. Dice, el sistema debe tener un contador que llegado a las 10.000 latas, este debe parar. Entonces, ya ahora que tenemos más o menos un esquema de qué va a suceder en nuestro proceso, vámonos al simulador. Ya, es un tanto similar, es un tanto similar, solamente que en este caso es al revés en el cilindro A, que tendría que ser A menos. Si lo queremos ver en ese sentido, tendría que ser primero A menos y A más, y luego B más, B menos, porque B más va a salir y va B menos porque se va a contraer. Ya. Entonces, aquí lo único que no voy a desconectar va a ser el botón de seguridad y todo lo vamos a volver a rehacer para que veamos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta y demás cosas. Esto de acá porque no sabemos dónde van a entrar las válvulas de bloqueo. Ya. Prácticamente este ciclo o circuito requiere dos cilindros pistones. Ya. Ahora, el cilindro pistón A debería encontrarse extendido. Entonces, como yo lo estoy haciendo en el simulador, me vengo a parámetros, posición del pistón, y no quiero que esté en la posición 0, que es la posición en la cual lo notamos, sino que quiero que esté en la posición 100, que se encuentre extendido. Entonces, yo le decía, tiene que activarse A menos, A más, B más,
B menos. Entonces, cuando A menos tenga la señal de derecha hacia izquierda, que reitero, bueno, este tiene la señal de derecha hacia izquierda, sí, va a hacer que se entre el cilindro A. No sé si me hago entender, voy a darle simular. Bueno, prácticamente ahorita, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, me está faltando. Aquí en este punto me faltó configurar, prácticamente como notamos acá, lo que me faltó configurar, les voy a explicar mi error acá, es que acá está mandando señal, o sea, tiene un puerto directo, por así decirlo, y está haciendo que cuando le dé simular, se active simplemente, miren, me lo manda sin siquiera que yo mande, presione un botón. Entonces aquí lo que yo debo hacer, es cruzar, por así decirlo, los cables. Entonces, para que este en sí esté mandando, para que este en sí lo esté empujando, para que en sí esta fuente de alimentación lo está haciendo que se quede en esa posición, en la posición extendida, esté empujándolo prácticamente desde un principio. Entonces yo les decía, voy a darle a simular. Cuando recibe la señal A menos, va a hacer que el cilindro vuelva a salir. Entonces voy a dar, presiono, no sé si lo notan, A menos recibe la señal y hace que salga de nuevo el pistón. Ya, entonces, cuando llegue a A más debe darle la señal al cilindro B para que este ya salga y aplaste las latas. Ya, porque el cilindro A prácticamente cumple la función de puerta y el cilindro B es el aplastador. Entonces, cuando A más reciba la señal, va a hacer que salga nuestro cilindro B. Entonces, veamos que tenemos hasta este punto. Va a abrir la puerta y luego va a aplastar. Va a abrir y se va a cerrar la puerta y luego va a aplastar. Ya. Ahora, tenemos que hacer que nuestro cilindro B deje de aplastar. Que nuestro cilindro B deje de aplastar. Entonces, eso lo va a realizar B más, haciendo que regrese a su posición el cilindro B. Pero claramente, si recordamos el anterior ejercicio, miren, vamos a encontrarnos con el mismo problema que teníamos hace rato. Le está llegando una señal por acá y le está, o sea, a la válvula 5.2 que tenemos acá, le está llegando señal por la izquierda y le está llegando señal por la derecha. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar hacer es la misma jugada que yo hice hace rato. Ya, perdón. Aquí, tiqui, 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 tiqui. La señal anterior, por así decirlo, a la que era A más, era A menos. Entonces, esa señal A menos podría ser la indicada acá, para que me bloquee la señal de A más, que es la que yo no necesito. Bueno, vuelvo a explicar qué es lo que voy a hacer. Voy a bloquear la señal de A más. Necesito una válvula de bloqueo. Ya la necesito en otro sentido porque la flechita tiene que estar apuntando para allá. Voy a eliminar por el momento mis garabatos. Ay, perdón. Entonces, la coloco acá. Ya. Entonces, acá, déjenme analizar si la necesito normalmente abierta o normalmente cerrada. Pero me da la impresión que la necesito normalmente abierta. Pero aquí necesitaba, en el anterior, nos lo volví a cerrar y la válvula A menos
nos la volví a abrir. Veamos. Ya. Entonces ya hacemos que quede en su posición como corresponde. El cilindro A se metió, volvió a salir, el cilindro B aplastó y se volvió a entrar. Ahora necesitamos crear un ciclo nosotros. Es por eso que vamos a utilizar el final de carrera B-. Necesitamos crear ese ciclo para que pueda surgir las 10.000 repeticiones, porque las necesitamos para 10.000 latas. Entonces, del mismo modo, vamos a notar que va a surgir otro problema acá, porque se van a chocar las señales. Miren, a este cilindro A, le está llegando ¿qué? Señal por la izquierda y le está llegando señal por la derecha. Entonces, ya no necesitamos la señal de la izquierda, necesitamos bloquearla, necesitamos parar esto de acá. Entonces, yo lo voy a realizar nuevamente con la acción de una válvula de bloqueo. Entonces, debo bloquear esta señal. Ya. Y lo voy a conectar acá. Entonces, aquí voy a volverle a colocar estos nombrecitos. Esta es la válvula de bloqueo A y esta es la válvula de bloqueo B. Y hace rato en la anterior, a ver, era... Bueno, veamos nuevamente qué es lo que, qué circunstancia vamos a tener acá. Porque ahorita prácticamente se encuentra abierta la válvula de bloqueo B y no va a servir de nada. Entonces le tiene que llegar una señal anterior para que se nos bloquee. Entonces la anterior a B menos es esta de acá. Podría ser para que se bloquee. Ah, no, espérense. Bueno, veamos qué está sucediendo acá. Ya aquí la bloqueó y no hizo que pase primero la señal. No hicimos que pase primeramente la señal. Entonces tiene que pasar la señal de B y luego recién cortarse. Entonces, una señal anterior incluso a la de B más sería la de A más. Veamos si nos funcionaría analizando con esa otra señal. O sea, ya no vinculándolo con esto, voy a eliminar este puntito, sino que la señal anterior a B más es la señal de A más. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? A ver, analicemos. Yo le voy a dar simular acá y lo vamos a ir haciendo con pausa. Vamos a ir analizando punto a punto. Botón de inicio. Mi cilindro A se va a meter, o sea, la puerta se va a abrir. Ya. Entonces, A menos va a mandar la señal ¿a dónde? Bueno, primeramente va a mandar la señal para que el cilindro A vuelva bueno, la puerta A, por así decirlo, se cierre, ya, y luego va a mandar la señal a que se active la válvula de bloqueo A, o sea, para que esté el paso libre. Ya, empezó a mandar señal a los dos puntos que le dije. Va a hacer que se meta el cilindro A, o prácticamente que cierre la puerta, y bueno, lo dejo tal como estaba la válvula de bloqueo A. Ahora, eh, A más se empieza a activar y hace que el cilindro B salga. Pero a su vez nos va a bloquear la señal que vinculamos hace un momento. Les decía, perdón, no era bueno. El A más va a hacer que el cilindro B salga y a su vez nos va a bloquear de manera anticipada. Igualmente nos va a bloquear de manera anticipada a la señal de B, no dejando que pase. Entonces,
Pero continuemos. Ya, nos bloqueó la válvula de bloqueo B, empezó a hacer que salga el cilindro B, salió, aplastó la lata, la señal de B más hará que vuelva a meterse en nuestro aplastador, ya primero hace que se active la válvula de bloqueo, bloqueando la señal de A más, y luego hace que regrese el cilindro B a su posición. Ahora, B menos debería provocar el ciclo, ¿ya? Pero lamentablemente ya lo bloqueamos con la señal de A más. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Ya la señal que está, o sea, le está llegando por un lado a nuestro válvula de bloqueo B, ya está siendo ocupada por A más, y la señal que está llegando por otro lado es la del B menos. Entonces aquí prácticamente, ¿qué puedo hacer yo? La idea que yo tengo es hacer lo siguiente. Para que esta válvula de bloqueo, por así decirlo, como les digo, empiece a continuar funcionando, voy a hacer que esta señal lo vuelva a activar, o sea, voy a hacer que ingrese, la desbloquee ya y pueda circular libremente. Entonces, a ver, veamos cómo funciona mi idea, si funca o si no funca. Entonces, yo les estaba diciendo que cuando pase la señal de B-, lo va a activar, simplemente va a hacer que se active nuestra válvula de bloqueo. Ya, pero en este caso, creo que he tomado algo mal aquí, ya, porque creo que lo debería hacer de una manera contraria, que esta válvula no esté normalmente abierta, sino normalmente cerrada. Y a ver, aquí tendría que estar colocándolo al revés, de la misma forma. O sea, que la que me desbloquee a la válvula de bloqueo B sea esta señal A más, y la que me lo vuelva a bloquear sea su propia señal. Veamos cómo quedaría así. Perdón, aquí tengo que colocarlo mejor. Ahora sí, ya tenemos nuestro ciclo. Antes de añadir el siguiente componente, que es el contador, quisiera saber si tienen alguna duda, porque el contador no es ningún problema en este momento. Simplemente añadirle ese componente y ya. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? Por favor, pregunten para que lo podamos ver, analizar. No sé. Ya, está bien, dice Sergio. No sé, Belén, Karen. Sí. Ya. Vuelvo a reiterar. Ya, gracias, Karen. Vuelvo a reiterar. Aquí en este punto estaba incorrecto la válvula de bloqueo porque hace rato la había dejado normalmente abierta, pero no estaba funcionando. Entonces dije, la voy a dejar normalmente cerrada para que, a ver, el cilindro, el final de carrera A más me lo va a activar y cuando pase B menos, una vez pase la señal, me la va a volver a bloquear. Entonces, prácticamente era eso, este ejercicio quedaría ahí, es el ejercicio que les mencionaba anoche, que me tocó a mí realizar en mi primer parcial. Constaba de 2 ejercicios y también constaba de lo que era teoría. Entonces, si no hay ninguna duda más, a ver, bueno, primero veamos qué tenemos en el siguiente ejercicio. Pregunta 1, 30 minutos, 60 puntos.
Clasificación de los granos de soya. Dice, se realiza mediante una cinta transportadora elevada. Para ello lo enviará los granos de soya a un rodillo, por un rodillo a 2 tamices. Ya más o menos la idea que puedo ir haciéndoles tener. Dice, es una cinta transportadora elevada. Ya, y por acá tenemos granos de soya. Y que donde va a desembocar, por así decirlo, tenemos 2 tamices. O sea, prácticamente tenemos dos coladores finos, ¿ya? Colador, colador. Cosa que cuando caiga por acá los tamices, no sea que se queden piedritas, excedentes y demás. Entonces dice, por un rodillo a 2 tamices vibratorios. El tamiz fino superior A, el tamiz A, vibra vibra a contrafase con el tamiz vasto inferior B. Ahorita voy a explicar qué es lo de contrafase. Dice, mediante la regulación del caudal del aire aportado, se regula la frecuencia de vibración de ambos cilindros de doble efecto. Ya, reitero, mediante la regulación del caudal del aire aportado, se regula la frecuencia de vibración de ambos cilindros de doble efecto. O sea, esto nos está diciendo, mediante la regulación del caudal del aire aportado, es que nos está diciendo que ocupemos una válvula estranguladora o una válvula estranguladora antirretorno, cualquiera de las dos. Dice, se regula la frecuencia de la vibración de ambos cilindros de doble efecto en función de la carga, a una frecuencia de 1 Hz, periodos por segundo. El cambio tiene lugar mediante 2 válvulas de rodillo en las posiciones traseras finales de carrera. Bueno, esto prácticamente nos está diciendo utilicen finales de carrera. Un tercer cilindro de simple efecto desatasca los tamices sacudiéndolos por medio de 2 cables. El clasificador de granos de soya se pone en marcha y se para por medio de una válvula con enclavamiento. Ya. Ah, perdón. Aquí en este anterior me faltó. me olvidé. Aquí teníamos que hacer el aplastamiento para 10.000 latas. Me estaba saltando eso. Voy a colocar rápidamente lo que es un contador. Un contador que aquí, bueno, yo simplemente recordemos que donde está el número 12 es la señal de entrada y la número 2 es la señal de salida. ¿Ya? Entonces, para nosotros utilizar un contador, necesitamos una fuente de alimentación para que cuando cumpla el ciclo, estos 2 puntitos se activen y haga que se bloquee todo, ya no sigas funcionando el sistema. Y donde está la entrada número 10 es para colocarle un botón de reinicio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ocupar un botón de reinicio. A ver. Lo voy a seguir vinculando con esta fuente de alimentación de por acá. Botón de reinicio del contador, por si acaso, o botón de reseteo. Reseteo. Ya. Lo voy a conectar con la número 10. Entonces, ¿qué es lo que va a contar? Va a contar cuántas veces abre la puerta o cuántas veces aplasta. Entonces, nosotros queremos contar las veces de aplastamiento. Entonces, cuando ve, a ver aquí, ¿qué señal vamos a ocupar? Sí, cuando ve más se active, cuando ve más se active, es que el contador, bueno, va a contar, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando ve más se active es que está aplastando una lata. Ya, y ahí va a funcionar el contador. Y una vez llegue a las 10.000, debe bloquearme todo esto. Entonces, aquí yo lo voy a vincular con este botón de seguridad, que prácticamente si pulso el botón de seguridad o se cumple
el ciclo de 10.000 latas se debe parar, ¿no? Entonces, veamos cómo funciona esto de acá. Ahorita lo estoy dejando con 3 ciclos, porque ni idea para dar más de 10, digamos, se hace muy largo. Entonces, miren, cada vez que salga el cilindro B va a contar 1, 2, 3. Y aquí ya mandó señal, voy a rayarlo, ya mandó una señal para que se bloquee cuando ya contó los 3 ciclos. Simplemente eso era lo que me faltaba. Van a disculpar, chicos, se me pasó. Eso era lo que me faltaba. Y aquí ya podemos regularlo para la cantidad que nosotros querramos, ¿no? Y obviamente que en el examen nosotros lo que vamos a hacer acá, nosotros le vamos a colocar no un 3, sino un 10.000, digamos. Aquí dice que permite hasta 9.999 pulsos. Entonces podríamos colocarle 9.999. Y de manera escrita nosotros cuando lo hagamos, de igual forma tendríamos que colocar esos 9.999 o 10.000. Y así va a continuar contando las veces que nosotros hemos fallado. Nada más sería el funcionamiento de eso. Ahora, volvamos al ejercicio que estábamos haciendo. Era ya el de los tamices. Aquí nos decía que íbamos a utilizar tamiz A, vibra en contrafase con el basto B y ya. Vibración en ambos cilindros de doble efecto. Entonces, la señal, bueno, el dato que estaba buscando era este. Ambos cilindros de doble efecto. Entonces, aquí vamos a requerir, vamos a hacer uso de 2 cilindros pistones. Ya. Y también, si no mal recuerdo, utilizábamos un cilindro de simple efecto. Entonces, un cilindro A va a vibrar en contrafase, dice el tamiz superior A, vibra en contrafase con el basto inferior B. Cuando nos dice vibra en contrafase es porque nos está diciendo que un pistón va a estar extendido y el otro pistón va a estar contraído, así en su posición que conocemos. Entonces le voy a colocar simplemente A al 1, ya, y B va a ser el que está abajo. Entonces, vibra en contrafase, ya. Espéreme. Me voy a traer algunos componentes de este anterior, porque estos de acá ya están configurados. Acá. Sabemos que para utilizar los cilindros pistones de simple, de doble efecto, necesitamos hacer el uso de una válvula 5.2, ya, y esto debería estar conectado así para hacer que salga el primer cilindro y el otro cilindro también tiene que estar funcionando, porque como les hice mi dibujito acá, ambos cilindros deben estar vibrando, sino que contrario al otro. Deben estar prácticamente sacudiéndose. Entonces, yo debo conectar, para que este vibre en contrafase, debo conectar de donde va a empezar a mandar, a soplar aire. Este de acá va a estar mandando de esa manera aire. Entonces, este de acá, o sea, del primero voy a rayarlo mejor con verde. Por acá todo un garabato dice. Y les decía, del primero va a estar mandando por acá aire para que este pistón se encuentre ahí contraído. Y el segundo pues va a estar mandando aire por donde les marcaba, por acá por el lado derecho, para hacer que el cilindro B, perdón, el cilindro A se encuentre de esa manera extendido. Entonces, es por eso que lo voy a colocar de manera contraria. Entonces, aquí voy a vincular esto. Y para que podamos notarlo, debo colocarlo así. Y esto a este otro lado. Ya están puestos de esa manera. Cosa que si yo vengo
y le pico al botón de inicio, este botón de inicio que me traje del anterior circuito, prácticamente este va a salir y este se va a entrar. Veamos, sale y entra, sale B y entra A, pero necesitamos que se vuelva un ciclo. Entonces vamos a necesitar la acción de un final de carrera, que me lo voy a volver a traer este otro de acá, porque este ya está configurado, pero, perdón. Debo ya obviamente realizar las configuraciones correspondientes. A cualquiera de los dos le puedo colocar el final de carrera. En este caso yo se lo voy a colocar el final de carrera con el cilindro B. Entonces voy a colocar una etiqueta para que cuando llegue a un punto R, que tiene que estar al final, en el 100, cuando mi cilindro pistón esté afuera, se va a activar R, y R tiene que mandarme un impulso, lo voy a vincular con esto, para que se genere nuestro queridísimo ciclo. Entonces, perdón, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Aquí me doy cuenta del error, porque dice que tendría que estar recibiendo señal de derecha hacia izquierda, pero en realidad R debe recibir una señal de izquierda a derecha. Entonces aquí la flechita está errónea. Ahora sí, debería funcionar. Ya. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a generar el ciclo? Perdón, la R solamente era para hacer que regrese a su posición inicial. Vamos a necesitar vincular otro final de carrera para que cuando este regrese a su posición inicial, en la posición donde esté, para que vuelva a darle la señal para que se vuelvan a activar y activar y activar. Entonces, me voy a copiar este de acá, entonces control V. Ahora, este de acá ya no tiene que tener la misma etiqueta por si acaso. Voy a borrar. Y este de acá le voy a colocar una etiqueta en la parte del inicio. Voy a colocar la letra I, 0 y 0. Y tengo que vincular acá la letra I. Pero ahora la letra I, bueno, el final de carrera I debería recibir la señal de derecha hacia izquierda. O sea, tendría que tener una flechita hacia la izquierda. Entonces, corrijo eso. Ya. Y cuando llegue ese final de carrera a esa posición que yo le he marcado, cuando llegue ahí, va a hacer que salga y me empuje a este de acá, a este cilindro pistón de simple efecto, que supuestamente este tiene que generar el golpe a los tamices para que se sacudan y vuelvan a funcionar. Y a su vez, este final de carrera ahí nos tiene que generar el ciclo. Entonces yo voy a hacer uso en este punto, para poder hacer eso, de una válvula O. ¿Ya? O sea que si le llega la señal por acá del botón de inicio, va a funcionar. Si le llega la señal del final de carrera I, también tiene que funcionar. Entonces, veamos. Sale, perdón, está muy rápido, perdón. Voy a volver a configurar eso. Y te lo voy a empujar más arriba para que esto tenga secuenciándose. Y voy a dar simular, pero más lento. Botón de inicio. Ya pasa energía. Va a empezar a salir B y va a introducirse A. Sale B. Entra A. Se activa el final de carrera R para hacer que regresen a su posición original. Entonces, vuelve a salirse A
y vuelve a introducirse B. Entonces, el final de carrera I, que está en el cilindro E, va a dar la señal para que este cilindro pistón de simple efecto nos dé, por así decirle, una sacudida. Mejor, espérenme. Lo voy a colocar más acá. Y como les estoy diciendo que este les va a dar un golpe, lo voy a colocar acá arriba y lo voy a colocar en esta posición y lo voy a colocar así contra. Cosa como que se vea que estos dos cilindros, por así decirlo, reciben un golpe. Ya. Estaba yendo paso a paso. A ver. Salen los cilindros, mete, se sacude, ya. Ya. Entonces la marca I, el final de carrera I, va a funcionar y va a venir y les va a dar un golpe. Entonces viene, les da un golpe, ya, y como ese cilindro de simple efecto tiene un retorno de muelle, de por sí solo se va a regresar a su posición y el final de carrera y nos va a generar el ciclo también. Miren, ya continúa funcionando. Y más o menos ahí quedaría. Ahora, si quisiéramos que todo esto funcione un poquito más lento, le podríamos colocar acá, por ejemplo, un, un temporizador o una válvula de reguladora. Y hablando de válvulas reguladoras, decía aquí, a ver, ¿dónde está? En función, bueno, en una frecuencia de 1 Hz, el cambio tiene lugar mediante dos válvulas de rodillo, no. Ya, decía, mediante la regulación de caudal de aire aportado. Nos queda menos de un minuto, por favor, vuelvan a ingresar, chicos, vuelvan a ingresar, tenemos que acabar este ejercicio.